Queremos darle la bienvenida a un amigo de la casa y se trata de respeto. Roberto Ardón, quien hoy compartirá con el Auditorio Pulso Republicano un recorrido histórico como testigo y protagonista de los últimos 30 años del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, mejor conocido como el CACIF, ya que seguramente tiene una extensa colección de anécdotas. ¿Nos va a contar el chambre? No, mentira. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Qué alegre tenerte en cabina. Gracias por la invitación. La verdad es que cuando conversamos con Mariano sobre esta posibilidad, no dejé de sentir mucha expectativa y alegría, diría yo también, porque pues después de un recorrido de tanto tiempo y haber podido, como dicen en el refrán, ser la mosca en la pared. Sí. En muchos de los acontecimientos, sin duda que da mucho gusto poderlos recorrer de nuevo en lo que se pueda. Claro. Pero la verdad es que sí, muchas gracias por la invitación y dispuesto, por supuesto, a contar las anécdotas más cercanas e interesantes que se puedan. Pues a ver, Roberto, en 30 años, ¿qué le gustaría destacar? Porque pasaron tantas cosas por CACIF en estos 30 años. Guatemala cambió tanto. Mira, cambió mucho y no ha cambiado nada. Sí, es cierto. ¿Así? Sí. Yo diría que, digamos, si uno pone la vista en los procesos de comunicación, sí te diría yo que lo que yo comencé a vivir en 1994 no se parece en nada a lo que vivimos al día de hoy. En términos, digamos, de la velocidad de reacción de los acontecimientos, la cantidad de gente opinando sobre los temas, el nivel de difusión que tienen los asuntos, buenos y malos, aquello era otro tiempo, aquello eran otros ritmos, había una manera diferente de poder, digamos, gestionar la información política. Hoy eso no existe más. Es decir, aquí la inmediatez es una procesión gigantesca que tiene sobre la espalda. Eso en términos de decirte con un dato muy pequeño que ha cambiado. ¿Qué no ha cambiado? El modo de hacer política, diría yo, ¿verdad? Seguimos teniendo todavía modos muy convencionales de hacer política en el país. Aunque los actores y los nombres y los partidos cambian, yo diría que las prácticas siguen siendo muy parecidas a las que yo conocí cuando entré en 1994. Y precisamente has dado la primera fecha, 1994. Estábamos saliendo de una crisis política muy seria, nos estábamos adentrando en un gobierno de transición y tú te incorporas. ¿Cuál es el ambiente? Porque hay que recordar que en la crisis del 93, ¿sí? Sí. El sector privado organizado tuvo un papel fundamental para la defensa del régimen constitucional del país. Correcto. Entonces, cuéntanos un poquito cómo estaba ese ambiente, cómo llegas y qué eran los retos en ese momento. A mí me toca entrar, Mariano, en un momento en que la situación política se había estabilizado bastante. Es decir, toda esta crisis que mencionas del 93 ya estaba, digamos, dejando sus efectos de lado y me toca asumir el 1 de septiembre de 1994 con el presidente Ramiro de León Carpio ya empezando a sentirse con la estamina para lanzar algunas iniciativas de las que voy a comentar ahora que claro, conmocionaron al mundo económico y al mundo político y que me tocó vivirlas de manera inmediata. Pero te lo digo porque, digamos, todos los dramas del 93 ya no me tocó vivirlos tan de cerca, solo como historias contadas por los directores con los que yo compartía. Yo soy abogado de formación, venía de un bufete profesional de asesoría empresarial, por eso es que, digamos, conocía ya a algunos empresarios, pero el CACIF había tenido un muy histórico secretario general que había sido muy combativo, Federico Polá, muy calzado a la época de la guerra y él se había retirado del CACIF hacía ya creo que 8 o 9 meses antes, es decir, el CACIF no tenía conducción administrativa cuando proponen mi nombre, un director de CACIF, porque había ya un proceso formal de entrevistas. O sea que en el Serranazo no había nadie. No, en el Serranazo todavía sí, estaba Federico. Todavía estaba Federico. Yo no lo mencionó, pero qué bueno que mencionaste a don Federico Polá. Realmente, bueno, no es el día ni el momento, pero algún día habrá que hablar más de Federico. Seguro, y fue 6 años gerente, secretario general del CACIF. Formaban una escuela muy diferente a la mía, hay que decirlo, ¿verdad?
Pero bueno, yo llego el 1 de septiembre del año 94 contratado por Juan José Gutiérrez. Él era el presidente de CACIF a la sazón. Siempre bromeo que me hizo una entrevista de 3 preguntas y me despachó. Yo dije, bueno, no le debe haber parecido para nada. A los 10 minutos me estaba entrando la llamada para que me presentara el 1 de septiembre y ahí empezó esa jornada que realmente fue inolvidable. Fueron 29 años, casi 30, que se pasaron en un abrir y cerrar de ojos. No tuve un momento ni para aburrirme, ni para sentirme sofocado, pero la verdad es que fue interesantísimo. Y quería comentar, tal vez solo dejando la primera pelota rebotando en la cancha, a mí me toca vivir la crisis de la guerra arancelaria. Ahí sí, esa es la primera que me toca a los 3 días de haber llegado al CACIF. Es cierto. Que no era una lucha entre políticos, ni era una lucha entre actores sociales, sino dentro del propio sector privado. Así no se imaginarán aquel mozalbete que venía de un bufete y de repente se siente en una posición gremial y mira que los 2 gremios importantes del país o de los más grandes se van a las manos. Entonces dije, bueno, caramba, ¿dónde me vine a meter? Pero bueno, tengo otras anécdotas que contar. A ver, entonces con eso. Solo aclara qué fue, porque mucha gente que no sabe qué fue esa guerra arancelaria. Sí, esto es bien importante mencionarlo, Mariano, gracias. Guatemala todavía no era una economía lo que hoy es de abierta en materia de relaciones comerciales. Entonces había un instrumento de política que se llaman los aranceles, que son impuestos que se cobran a los productos que se importan, es decir, productos que vienen de fuera, de otros países. Siempre había la percepción de que el sector comercial, que es el interesado en vender lo más posible productos de todo tipo, nacional e internacional, había favorecido siempre que los aranceles fueran bajos para que los productos entraran baratos y pudieran ellos venderlos. Y estaba también la percepción de que el sector industrial que produce localmente tenía el interés de mantener los niveles arancelarios relativamente altos para poder competir localmente y también, vamos a decirlo, evitar las malas prácticas comerciales de los productos que entran a veces malintencionadamente a bajo precio. Entonces, este conflicto entre tener aranceles bajos y altos fue siempre una herramienta que los gobiernos utilizaron para dividir al sector privado. Y entonces jugaban con los aranceles. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo llegué a CACIF, Ramiro de León Carpio, con toda la intención de dividir al sector, porque eso así fue, hizo un decreto de unificación arancelaria. Es decir, prácticamente todos los productos, independientemente del área que fueran, iban a pagar un solo arancel, que era, me parece, el 5%. Esto, por supuesto, en un país donde algunos productos pagaban el 20% de arancel y de repente se le baja, era un mortero listo para dinamitarse dentro del sector privado y entonces ahí estalla la guerra entre el sector industrial y el sector comercial, que estaban sentados en mi mesa. Es decir, los lunes conversaban sobre pero Ramiro de León les puso la manzana de París y fue mi primera prueba. Así que no voy a olvidar nunca cuando a mí Juan José Gutiérrez me llama esa primera noche a su despacho en la Cámara de Industria, me dice, ¿cómo te sentiste? Pues me sentí re mal y dije, no sé qué hacer. Pues muy sencillo, me dijo, eso es un pleito entre industriales y comerciantes, ese no es tu pleito. Tú estás para servirle a los dos. Y a mí me parece que fue una enseñanza de vida, que fue la que me sirvió para los años posteriores. O sea, no es personal. Sí. Exactamente. No, y tú estás para todos. Entonces tienes que servirnos. Claro, porque es la Cámara. Así Aunque es. le era muy fácil a él, como jefe que era, decirme, bueno, a ver, alíñate, industrial. Y no lo hizo. O sea, me pareció un gesto muy, muy profesional y personalmente muy apreciado. Bueno, primera de las anécdotas, pero si tuvieras que seguir con las anécdotas, tal vez 2 o 3 que resalten en las que tú hayas participado directamente y que tú creas que sí hayan cambiado el rumbo de la industria y comercio de Guatemala. Sí, mira, ahí depende de si queremos verlo en el tema económico o en el tema político. En el tema económico, yo viví el acuerdo de paz firmado entre el sector industrial y el sector comercial. O sea, no me refiero a los acuerdos de paz políticos, me refiero al acuerdo al que llegaron industria y comercio y quitaron para siempre de la mesa el tema arancelario. A mí me pareció un gesto de enorme madurez de la dirigencia gremial del país, porque entonces le quitaron el argumento a los políticos para dividirnos con ese tema, ¿verdad? Entonces yo te diría que ese, aunque pasó relativamente desapercibido, Elisa, porque no fue un gran evento,
sí quitaron de la mesa y llegaron a un acuerdo de cómo administrar el tema de la política arancelaria, porque además Guatemala empezaba a abrirse al mundo. Ese es como el primer tema. El segundo, en términos económicos, que es tu pregunta, yo diría que la firma de los acuerdos comerciales cambió al país para siempre. Guatemala fue un país que se mostró muy agresiva en la búsqueda de firmar acuerdos comerciales, cuando la percepción era que lo que había interés era hacer una economía cerrada y una economía protegida. Eso no pasó. Se firmaron acuerdos con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Centroamérica y República Dominicana. Entonces yo también ahí veo, Luisa, que hubo un compromiso del sector privado de no quedarse atado a las cadenas del pasado, de una economía protegida y entrar al mundo a competir. Claro, con sus elementos, pero esa fue una segunda cosa que yo vi muy importante. Y el tercero, para terminar esta, siempre dentro de los primeros años, la firma del pacto fiscal. En Guatemala el tema tributario era un tema tabú, se le tenía miedo, decía que nadie hablaba del tema. Bueno, pues el gobierno de Álvaro Arzú inició un proceso dentro del marco de los acuerdos de paz de discusión tributaria. Y toda la gente decía, el CACIF se va a enconchar, y todo lo contrario. El sector privado dio un paso adelante, estuvo participando, yo fui de los que participó activamente entre el año 99 y 2000, hasta llegar a la firma del pacto fiscal, que fue histórico. Es decir, una sociedad se pone de acuerdo en las reglas de juego fiscales. Es increíble. Lamentablemente, mientras la sociedad se ponía de acuerdo, los políticos También. Y ahí Paco Reyes le Exactamente. puso la granada que explotó un Totalmente. acuerdo nacional. Totalmente. ¿En qué sentido? Recuérdanos. Bueno, mira, a él nunca le gustó que la sociedad y particularmente el sector privado le llegaran a dictar las normas de juego tributarias, porque él ya era vicepresidente para entonces y activamente trabajó para destruir el acuerdo del pacto fiscal. Y entonces él creó una mesa y en esa mesa enredó con un montón de temas sabiendo que iba a dividir a la sociedad, al sector privado. Y fue muy efectivo, hay que decirlo. La verdad es que destruyó el pacto fiscal en cuestión de 3 meses. Es algo que había sido una muestra histórica y se acabó. No, lo que siempre decimos, destruir es muy fácil, construir Seguro. dificilísimo, Carmina. A ver, Roberto, el sector privado definitivamente ha tenido muchos retos y últimamente se ha vuelto, así como nosotros decimos, el espíritu maligno, por así decirlo, de todo lo que pasa en este país. Al sector privado en Guatemala se les culpa de todo, hasta si el volcán de fuego hace erupción, es culpa del sector privado en este país. Es una cosa increíble. ¿A qué se ha debido ese cambio Sí, claro. de manipulación política en contra del Mira, sector? es muy sencillo. A su permanencia, a su organización, a su voz. Porque los enemigos siempre quieren tener silenciado, tener desaparecido y borrado a sus adversarios. Y ahí sí, el sector privado, en un país donde estamos acostumbrados a que no tenemos instituciones, el sector privado y el CACIF, hablando de la organización, es una institución que tiene 66 años. Han pasado por su puerta más de 2,000 dirigentes empresariales, que no es poca cosa. Eso sin duda debe molestar a más de algún mal espíritu, ¿verdad? Y entonces lo que se busca a veces es silenciar, eliminar su voz, que es una voz que incomoda a la dirigencia política y a algunos sectores. Y es una voz que está constantemente interpelando. Algunos quisieran que fuera una voz más fuerte, otros quisieran que mejor no hablara. Bueno, cada quien quiere que el CACIF haga y diga lo que se le ocurre. La organización tiene sus propios tiempos, sus ritmos, tiene su lógica. Y yo lo que percibo, Carmina, es que esta permanencia en el tiempo y este nivel de estructura de organización que pocas organizaciones las tienen en Guatemala generan muchos costos. Claro. Entonces yo comenzaba diciendo este programa que la comunicación ha cambiado porque probablemente esas voces que antes, o hace 20 años, estaban en recintos oscuros o hoy se han ventilado, ¿verdad? Y se manejan mucha estrategia de comunicación y por eso es que hoy ves que esta presión está constante sobre el sector privado y sus organizaciones. Bueno, hablando de eso, porque si hay una narrativa muchísimo, está muy sesgada. Tú has visto en estos 30 años que estuviste ahí también un concierto dentro de la misma institución para ir haciéndole mella a esa narrativa antagónica, porque el problema con el CACIF es que está conformado por personas que trabajan y están ocupadas. Ajá.
Y entonces trabajan y están ocupadas en hacer crecer su negocio y eso hace crecer el país. No tienen tiempo de estar inventándose narrativas y de estar luchando en los campos mediáticos. ¿Tú crees que ya hay una conciencia de que tienen que tomar ese campo también y agarrar una narrativa propia? Sí, sin duda. Esa es una parte de los retos importantes. Ahora, lo que sí déjame decirte que está pasando es que el CACIF son dos cosas a la vez. El CACIF es una organización con rostros, con gente profesional súper talentosa, con empresarios que son ejemplares, con personas muy comprometidas, con programas muy comprometidos. Eso es una cosa. Y otra es el concepto CACIF. Esa especie como de palabra que evoca cualquier cosa. Baba Y mucha Yaga. gente trabaja sobre la parte de la percepción mediática de ese CACIF que no corresponde en lo más mínimo a la organización a la que yo pertenecí. Y estoy seguro, Luisa, que muchas de las personas que hablan del CACIF no han puesto jamás un pie en él, no han ni siquiera pinchado en la página web de la organización para entender qué hacemos y qué no hacemos. Entonces hay mucho tiempo que se pierde también en ponerle, digamos, atención a esas voces que siguen construyendo sobre esa narrativa pesada, farragosa, falsa, y estábamos trabajando por, como bien tú sitúas, trabajando, digamos, nuevos conceptos que se vienen haciendo desde hace muchos años, del que nos sentíamos muy orgullosos, como por ejemplo el tema de CACIF Joven, el programa de CACIF Mujer, los temas de emprendimiento, que por más que tú trates de darlos a conocer, que se han hecho y ha tenido resultados, Los apagan. conspiran contra esta imagen borrascosa de ese CACIF que no existe, pero que es muy fácil para el discurso político, ¿verdad? Entonces a mí me llamaba mucho la atención, Luisa, que hablaban de un CACIF que no era el que yo conocía, y vaya que lo conocí, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lograr hacer que aquello, esa organización tan talentosa, tan, digamos, de avanzada, cambie la percepción de ese CACIF estereofónico? Es el gran reto, creo yo, que tenemos como sector privado. Es que se ha vuelto el Baba Yaga de Claro. los políticos. Sí, Es lo que te digo. Y hablando de políticos, a ver, desde el 94 a la fecha, porque es muy reciente tu retiro de CACIF, has tenido y lidiaste, te relacionaste de distintas formas con el gobierno de transición de Ramiro de León Carpio, el de Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Álvaro Colom, perdón, Oscar Berché, Álvaro Colom, Otto Pérez, el de transición de Alejandro Maldonado, Jimmy Morales, Alejandro Yamatei. Sí. O sea, una cantidad enorme de presidentes, de gobiernos, de ministros, funcionarios. A ver, yo sé que esto daría para una novela, no sé de cuántos capítulos, Bueno, pero La tiene que escribir, Lo- pero él no espero. escribe novelas. Cambiando nombres. y- Él no escribe y novelas, personas. pero igual. Sí, sí. Un libro. a ver, para ir de esas anécdotas que puedan comentarse de toda esta trayectoria. Sí, mira, lo primero es, a mí me gusta pensar en los gobiernos en términos de epitafios, Mariano. Es decir, ¿cuál es el epitafio que un gobierno quiere que al final aparezca en su lápida cuando termina? Hay gobiernos que no son capaces de ponerle un buen epitafio a su lápida. Ahora, yo sí creo que hay otros que sí, y debo decirlo con total apertura. Para mí, el gobierno de Álvaro Arzú fue un antes y un después en Guatemala. Yo percibí que el país estaba cambiando, y cambiando para bien en muchas cosas. Esos 4 años que me tocó vivir, digamos, de la transformación de un país que estaba en guerra a un país en paz, de un país cerrado a un país abierto en el comercio, de un país antiguo y mohoso a un país con instituciones nuevas, frescas y modernas, en fin, que tuvo sus errores, seguro que sí, de esos podemos hablar muchísimo, pero si me tocara hablar del mejor epitafio de esos 29 años, yo te diría que probablemente la administración de Álvaro Arzú fue una de las que hizo ese gran cambio en Guatemala. Probablemente poco apreciado en la perspectiva del tiempo, en mi opinión. Y luego, como me preguntas de dos, yo te diría que todos los dramas acaecidos de a partir del 2015 para acá,
también cambiaron al país muchísimo, Mariano, y ahí sí no necesariamente para bien. Yo te diría que hubo sus luces y sus sombras, más sombras que luces, lamentablemente, porque había una causa a la que todos aspirábamos, que era el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia. Pero se abrió la caja de los truenos, como decía un español que anduvo por acá, y seguimos pagando una factura muy importante, y ahí trasciende gobiernos lo que sucedió a partir de 2015, Mariano. Entonces yo te diría que son como dos grandes momentos, tratando de apurar la respuesta por razón de tiempo, ¿verdad? Pero esa es un poco mi apreciación. Roberto, hay un poco de seguimiento de lo que habían hablado de la pregunta de Luisa. Creo yo, es mi percepción y me corregirás, es que el problema es que al CACIF y a la labor que hace al CACIF se le da solo el tinte político, pero es difícil que un empresario, un industrial en este país sea parte de CACIF o no sea parte de CACIF, porque lo vemos con las personas de los mercados y de la terminal, que también están organizados. Cualquier decisión política en el país les va a afectar, y ellos son los que generan empleo en este país. Ellos son el sustento del país. Entonces, ¿por qué a ustedes como agrupación, bueno, al CACIF como tal se le ha demonizado de esa manera y no se le ha dado esa posición de es obvio que les interesa la política? Sí, Carmina. Mira, yo te diría dos cosas. La primera, cuando tú no tienes un sistema político fuerte, un sistema de partidos políticos fuerte en un país, normalmente la política es como la física, los espacios vacíos se ocupan. Y ante la ausencia, digamos, de unas estructuras partidarias fuertes, de liderazgos políticos fuertes, pues obviamente empieza a buscarse referencias de actores estables, organizados, y el CACIF es uno. Entonces, no necesariamente buscado ni intencionado, el CACIF ha sido empujado a los acontecimientos, a opinar, a argumentar, y eso te expone. Eso de partida te pone, digamos, vulnerable. Yo recuerdo que a mí me preguntaban sobre los resultados de la Liga de Fútbol, sobre el aborto, o sea, ¿qué toca, ¿verdad?, a una organización gremial? Está bien, qué interesante, pero no te toca opinar de eso, pues. Claro. Y sin embargo, ante la ausencia de voces, normalmente es, digamos, es la tentación de eso. Entonces, creo que nos ha tocado, o ha tocado al sector privado de Al-Cacif jugar un rol que probablemente no es necesariamente el que está llamado, aunque hay una responsabilidad cívica del sector privado que tiene que hacerla, y para eso jamás va a perder su voz. Entonces, ese es como el primer tema. Y el segundo es, ¿quién es parte de CACIF, Carmina? Porque, a ver, digamos, CACIF tiene 9 cámaras que son socias. Las 9 cámaras agrupan más de 22,000 empresas. Ahora, esas empresas son cotizantes y activas de sus cámaras. Por extensión son parte de la familia del CACIF, aunque no lo saben muchas veces. Y probablemente ha habido un esfuerzo poco exitoso, digamos, para lograr identidad. Yo creo que ese es un reto muy importante, porque hay gente que incluso hasta en Twitter critica y probablemente es miembro activo de una cámara que es miembro activo del CACIF, ¿verdad? En fin, yo creo que pasa un poco esas dos cosas, Carmina. Y claro, en un país donde las decisiones políticas siempre son sujetas a toda decisión, a toda crítica, pues el CACIF siempre está ahí presente, ¿verdad? Y ha estado en momentos cruciales del país. Ya Mariano mencionaba uno, el intento de golpe de Estado del año 93, pero puedo mencionar la firma de los acuerdos de paz, puedo mencionar todo el drama de Rosenberg, el tema de las camisas blancas, el tema del 2016-2017, en fin. Y el sector siempre ha estado, y eso obviamente siempre lo empuja a la parte frontal de los acontecimientos. Bueno, en 30 años tuviste que haber conocido a personajes y personas interesantísimas. Quedémonos con el número 3 personas que resalten en tu memoria. Ese es un ejercicio bien difícil de hacer, Luisa. Y mira, yo creo que por facilidad, la primera que me viene a la mente es poner mi vista en la parte internacional, porque también me tocó, digamos, interactuar con muchos personajes. El rey de España, el actual rey de España. Con él lo recibimos en el sector privado cuando era todavía príncipe de Asturias y ya en su calidad de rey. Y la verdad es que
el nivel de profesionalismo alrededor primero de la gente que está con la monarquía y luego el nivel de investidura que tiene el rey de España y la manera en la que desempeña esa investidura es algo que es muy impactante, ¿verdad? Y entonces, obviamente, cuando te dicen te toca organizar un evento para esto, te pones a correr, ¿verdad? Y tienes que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, yo te diría que ese es un elemento que te diría es fundamental de mencionar cuando uno habla de personajes interesantes. En el mundo de la política, a ver, yo he dicho públicamente que el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre es mi mentor. Es un personaje interesantísimo. Yo creo que es importante valorar no solo el papel histórico que él ha jugado, sino su calidad intelectual, moral y personal. Tener una conversación con Alejandro Maldonado Aguirre es escuchar anécdotas, es escuchar citas, es escuchar frases de políticos italianos, es lectura, es enciclopedia. Yo te diría que Alejandro Maldonado, que fue testigo importante de la política y luego presidente en circunstancias muy extraordinarias, que yo lamento que hayan sido así porque no le dejaron desarrollar su concepción de Estado, es una de las personas que yo te diría que también es fascinante y él sigue activo, afortunadamente, en la opinión de los temas jurídicos y en los temas políticos. Entonces creo que él sería un segundo personaje interesante. No me animo ahorita de momento a decir un tercero, seguro va a salir en la conversación. Estamos expulgando sus experiencias en el CACIF. No sé si quieres terminar mi pregunta, si ya tienes otro nombre, o Mariano tiene una pregunta para ti. Sí, no, yo añadiría, siempre hacer un listado es complicado porque deja uno de lado a muchísima gente realmente muy interesante y que uno aprecia y respeta. Pero yo añadiría a esta lista a doña Raquel Zelaya, Luisa. Esa dama que ha sido durante muchos años académica, que es una persona que ha vivido muy de cerca los procesos políticos, que si yo tenía 29, ella tiene bastante más de haber estado cerca y más cerca de los acontecimientos políticos, que siempre tiene una opinión interesante que compartir, además muy salpicada de las experiencias que ella misma tiene. En un país donde probablemente las voces masculinas eran más escuchadas, la de ella siempre era muy escuchada y más escuchada que muchas veces la de los mismos hombres, y te estoy hablando desde los acontecimientos que ella vivió en los años 80 y para acá. Entonces yo te diría que Raquel Zelaya, además con la que interactué mucho en Foro Guatemala y otros espacios, es una mujer admirable. Y creo que es parte de ese capital intelectual, social y moral que el país tiene. Roberto, pasando ya, o más bien, abramos otro capítulo de donde eres testigo y protagonista. CACIF mismo, la organización, no es una cámara, es una reunión de cámaras, de gremios. ¿Cómo era ese CACIF del 94, su estructura, etcétera? ¿Y cómo ha venido el proceso tratando de adaptarse a los retos y a las necesidades que hoy en 2023 se tienen? Sí, cuando yo entré a CACIF, Mariano, a mí me gusta decir que el personal cabía en un Volkswagen. Éramos 4. Eso era el CACIF. Y de allá para acá ha habido una trayectoria en la que la organización ha ido fortaleciendo sus cuadros profesionales de una manera verdaderamente interesante. Hoy, un importante número de profesionales talentosos, mujeres y hombres jóvenes, dicho sea de paso, son hoy los que hacen la política gremial administrativamente hablando desde la organización. Entonces, un primer gran cambio es aquello que era una cosa pequeña, hoy una organización que atrae talento. Ese es un primer elemento. Lo segundo era obviamente la actitud organizacional, pero no voy a decir que aquella fuera mala y hoy la es mejor. Es que eran los tiempos que se vivían también, Mariano. A mí me tocó entrar a una organización que venía saliendo de los dramas del conflicto armado, en los cuales, dicho sea de paso, 3 presidentes de CACIF fueron asesinados. Sí. O sea, una organización que estaba en la mira.
Entonces había una cultura reactiva, había una cultura de, no voy a decir de secretividad porque no lo era, pero una cultura de reserva natural. Eso cambió completamente. Es decir, es una organización abierta y hoy tiene sus programas a la vista. Hoy la gente que quiere visitar al CACIF lo hace abierta y libremente. La gente puede criticarnos de frente sin que vaya a haber una reacción de ningún tipo. Entonces, el segundo elemento es salir de esa cultura, digamos, reactiva que se explicaba en función de la época a una organización que hoy es muy abierta. Eso es creo que lo segundo que yo destacaría. Y lo tercero, un esfuerzo importante por tener interacción con otros actores. Porque es muy fácil decir que el sector privado tiene un peso específico propio y entonces, pues si te vi ni me acuerdo, y no es cierto. Ha habido un proceso de interacción con otros actores muy importante del cual yo puedo dar testimonio. Hemos sido parte del Foro Guatemala, de los encuentros para la actualización, del Pacto Fiscal, fuimos parte de los diálogos de actualización del tiempo de Oscar Berché, participamos en coaliciones por la transparencia con otros actores probablemente con los que teníamos grandes discrepancias. Formamos el Frente Cívico por la Democracia, que fue para rescatar al país de las garras de la mafia en el año 2003. Y eso no se hizo en soledad, Mariano. Se hizo acompañando a otros actores. Entonces, 3 cosas que el minuto que me permite poderlo decir en la radio y de las que yo me siento muy orgulloso. Roberto, y recordando ese lado humano, trabajaste dentro de la organización con gente maravillosa y pues con otros que son innombrables, pero de esa gente maravillosa, Milena fue tu mano derecha durante Sí, Milena fue asistente mía años. durante 20 años y ella ya tenía 10 años de trabajar en la organización cuando yo entré. Y que, fueron en una institución. Ella era una de las 4 que estaba ahí en el Volkswagen cuando yo entré. Sí, mira. Lindo gesto de recordar a Milena. Como Sí. un beso al cielo, Milena, de verdad. Sí, falleció muy joven, lamentablemente, una enfermedad imprevista y bueno, eso fue parte de del drama que vivimos en la organización. Pero también gente de la que yo me siento muy orgulloso y hoy hemos exportado ese talento porque tenemos a Jonathan Lemus, Sí. un intelectual que está en Texas haciendo su doctorado, que por esa razón fue que se fue a la organización. Y tenemos a Mario Young haciendo ahorita una maestría en el London School of Economics. Él fue nuestro director de gestión pública. Al doctor Mauricio Garita, que ha sido también parte del sector académico de la Universidad Francisco Marroquín. Vienen tantas personas que comentar, la verdad que me faltan los dedos de la mano para poderlos mencionar, que fueron parte de ese vehículo profesional del que el directorio de CACIF y los empresarios se beneficiaron. Y viendo hacia atrás de esos 30 años, ¿tú cuáles crees que sean los más grandes retos que va a tener esta organización hacia futuro? Sí, bueno, mira, lo primero, ya tú planteabas el tema de la comunicación. Es decir, en un universo en el que hoy no reaccionar en 2 minutos es casi que ya fijar una posición en una estructura tan compleja como es el sector privado, es que la gente piensa que el CACIF son 2 personas haciendo un comunicado, ¿verdad? Son 9 juntas directivas fijando una posición. Y es que ahora emails, yo me recuerdo cuando se tenían que enviar por fax y que tenía que regresar el fax con los cambios de cada cámara. Bueno, ahora, imagínate, entonces, y te están pidiendo que a los 10 minutos, porque si no opinas en 10 minutos, es que entonces estás en contra. Ya te adscribieron una opinión, la que ellos creen que tú quieres tener. Entonces yo te diría que el mundo de la comunicación es el primer gran desafío. Okay. El segundo es, obviamente, así como cambia la economía, cambia la estructura productiva de tu país también. Es decir, los actores, la manera en la que se estructuran las empresas ha cambiado radicalmente. Tienes, la digamos, fuerza laboral. La fuerza laboral, tienes la emergencia, digamos, de empresas que surgen en el ámbito rural que no estaban acostumbradas a tener una estructura gremial que les representara. Hay nuevos sectores emergentes, como lo fueron los exportadores en el año 98, que entraron a CACIF porque se organizaron, como la pequeña y mediana empresa de su época, que hoy es parte de CACIF también, porque en el CACIF no están las empresas grandes, están empresas de todo tipo. Sí. Entonces, ¿cómo ajustar la organización a estas nuevas estructuras es un reto bien importante? Tienes multinacionales que probablemente hace 20 años no tenías, ¿verdad? Guatemala tenía una estructura, gracias a Dios, de empresarios muy sólidos, muy estables, pero también tienes jugadores, tienes key players que son actores mundiales que están acá. Entonces, ¿cómo
adecuas tu organización a ese nuevo reto, yo creo que es algo muy, muy importante. Y yo te diría que lo tercero y último es, hablando de la política, está este reto de cómo la participación del sector empresarial en los temas de la política deban hacerse de una manera mucho más articulada, mucho más profesional, para que esa sospecha de que se actúa por detrás, que los intereses se vaya disipando. Yo sé que eso es muy difícil porque aquí, en Japón y en Colombia, pasa lo mismo. Sí. Siempre hay la percepción de esto. Pero yo creo que hay una manera profesional de poderlo ir haciendo, como lo hacen comunidades empresariales como España, la propia Colombia, que ha hecho un esfuerzo muy importante también. Entonces yo diría que esos son los tres temas: comunicación, estructura organizacional y la relación con el mundo de la política, que son desafíos hoy más perentorios que probablemente hace 20 años. En ese tercer elemento que mencionaste, Roberto, es recurrente, y no de ahorita, sino de hace muchos años, dos temas. Uno, el tema de ver a un mundo sin CACIF, a una Guatemala sin CACIF, porque CACIF es el responsable de la estructura económica, y ahora ha recuperado o ha cobrado más virulencia esos mensajes. Y el otro es las CIAs que ocupa el sector empresarial organizado, ya sea desde la Constitución o desde leyes ordinarias, que no son de ahorita, sino vienen desde hace muchísimos años. Y entonces dicen, bueno, ¿por qué el sector empresarial organizado está sentado en esa u otra CIA? Y que algunos buscan desaparecerlos de esa CIA. Mariano, yo he oído este discurso de un mundo sin CACIF. Yo no sé qué haría esa gente si el CACIF ya no existiera, porque perderían su raison d'être, ¿verdad? Su razón de ser. Pues sí, ¿sí? Es que están 24 horas en el asunto. Y yo les veo una inconsistencia, porque veo que dicen que el CACIF ya no representa a nadie, pero se ocupan 24 horas del CACIF. Como que si fuera importante para que tenga que desaparecer. Si no lo fuera, no se ocuparían ni 30 segundos. Pero bueno, dicho eso, hablando de las representaciones, Mariano, esta es de las cosas que yo creo que es importante explicar más y mejor. Primero, porque es el ejercicio de transparencia y fiscalización ciudadana, no hablo de las representaciones solo de CACIF, sino de otras más, que hay sobre la administración pública. Y por eso muchas veces a los políticos o los que hacen gobierno no les gusta la observación. Entonces tratan de esquivarnos. Para ellos es mejor que no estén, ¿verdad? Porque entonces ya las lupas, ya las lámparas ya no están puestas sobre los negocios públicos y ya no hay posibilidad de ejercer control. Eso es lo primero. Segundo, y pues hay que todo que decirlo, profesionales extremadamente destacadas, de ellas mujeres muy talentosas, están ejerciendo representación en nombre del sector empresarial sin cobrar un centavo. Muchas veces hasta con el peso de la responsabilidad política, con y ahí están. Ellas son, y estas personas son las que ejercen esa representación con por pura motivación cívica. No llegan a ver los intereses del sector privado. Que me diga un representante del CACIF que ha recibido una instrucción ilegal o de defensa de intereses particulares. Eso no ha ocurrido nunca, y si lo ha ocurrido, eso será absolutamente marginal y absolutamente condenable. Entonces yo te diría que este tema de las representaciones a veces se ve como tentáculos, cuando yo lo que veo es que son lupas para ejercer una fiscalización necesaria y sana sobre la administración pública. Roberto, y dentro de estas aristas ya mencionó que la comunicación es uno de los retos principales en este momento. ¿Qué otro reto podría existir o algo que quizás no estemos viendo desde la perspectiva de afuera y ustedes de adentro sí la puede dar? Bueno, el tema de la democracia, Carmina, porque yo te diría que si algo debe quitarnos el sueño es que estamos perdiendo trozos de nuestra democracia y de nuestras libertades rápidamente. Y esto es como el famoso tema de la olla y el agua caliente y la rana que está dentro, ¿verdad? Y que no te das cuenta cuando te van subiendo la temperatura. Que no es un fenómeno solamente de Guatemala, eso hay que decirlo. O sea, en América Latina en general y hasta en Europa, que se precia de una gran tradición democrática, la está perdiendo.
Yo sí creo que este es un tema que no ocupa solo a los empresarios, sino a todos los demás que ejercemos ciudadanía y somos, digamos, personas comprometidas con la democracia. Ahí yo te diría que este es un tema del que vamos a hablar mucho más y donde uno espera que la voz de la gente buena se escuche, que la valentía de las personas que están comprometidas con vivir en una sociedad libre y democrática se haga evidente. En una sociedad donde hoy te están advirtiendo que si emites una opinión te vas a ir a la cárcel. Entonces, yo te diría que el tema del reto de las democracias y de nuestras libertades es quizá una de las cosas más importantes. Tenemos que ir a un último corte muy rápido, es el último corte del día y continuamos conversando con Roberto Ardón. Continúen con nosotros en Pulso Republicano. Despertaremos al inusual que llevas dentro. Esto es República Infinita. Tu nuevo normal. Desde que soñaste con tu negocio, desde que alquilaste el local, desde que contrataste más personal, desde que abriste tu 9ª sucursal, desde que dijiste, démosle a hacer crecer mi negocio. Con los créditos empresariales de Banco Industrial, obténlo llamando al 2418-4850 o por WhatsApp 2411-6001. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Ocho y 51 de la mañana. Estamos de vuelta en Pulso Republicano ya en nuestro último segmento. Muchas gracias por habernos escrito al 5741-1290. Aprovechen que ya se les va a acabar el tiempo de hoy. Black Friday 2x1. Escríbanos. Continuamos con la conversación con Roberto Ardón. Y, a ver, vamos a atacar una de las narrativas más grandes que tenemos y hablamos de ese famoso grupo G8 que pareciera ser de una novela de... Sí. De Kafka. Padrino. No, ni siquiera, del Padrino. ¿Cómo se de llamaba? Mario Puzo. De Puzo. Entonces, a ver, acláranos, ¿qué es el famoso G8? Sí, pues mira, ¿Existe? yo ¿No sigo existe? ¿Qué hace? preguntando, le sigo preguntando a la demás gente qué es, Ajá. porque estructural y organizacionalmente no existe tal G8. Y se dice que ese es el CACIF. Paco Reyes decía que era el segundo CACIF, el CACIF más poderoso. Mira, yo el CACIF que conozco es un CACIF organizado, estructurado, a la vista, en donde participan grandes empresarios, medianos empresarios y pequeñas empresas también. Entonces, a mí me llama la atención y un poco hasta gracia, que cuando pides que te digan quiénes son el G8, luego le agregan y le quitan, no son los mismos, entonces resulta que este sí era y aquel no. Son construcciones, Luisa. Que probablemente existen relaciones corporativas y amistades, seguro que las hay, como yo las tengo con mis amigos de la prepa, ¿verdad? Que eso sea algo que influya en la dirección gremial no es cierto. Yo en mis 29 años de director ejecutivo jamás recibí una instrucción que no fuera de mi cuerpo directivo. Y ahí había de todo. Ahí había representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas. Y las decisiones se tomaban de acuerdo a estatutos. Que probablemente hay quien te llame por un motivo de preocupación, sí, y así se recibían llamadas de todo tipo. Pero una instrucción y que eso impactara la política y la dirección gremial, jamás. Además, debo decir que muchas de las personas que les atribuyen esta característica de ser parte de estos grupos son además empresarios y profesionales de los que yo siento debemos todos sentirnos muy orgullosos, porque es gente trabajadora, además es gente con unas grandes calidades humanas, y de las cuales muchas veces las invisten de cosas misteriosas. ¿Verdad? Entonces yo sí te diría, primero me llama curiosamente la atención este tema tan elástico del G8, ¿verdad? Porque entonces metes y pones al que te cae bien o al que te cae mal. Nunca hubo una sola instrucción por fuera de las estructuras de gobernanza del CACIF, al que yo pertenecí. Y lo tercero, además me siento muy honrado de la amistad que me dispensan
empresarios que yo he conocido a lo largo de mi jornada. Así que eso es lo que yo te puedo decir del famoso G8, Luis. Yo tengo, a ver, hemos hablado de cosas positivas y todo. A ver, en esos 29 años seguramente hubo decepciones, algo que no alcanzaste como director de CACIF, algo que quedó inconcluso, que incluso no te dio tiempo en 29 años. Porque hay que contar también esa parte, ¿no? Porque no todo es bonito y algo que tú quisieras decir, a lo mejor a eso le debí haber puesto más empeño o realmente ahí la cagué. Perdón que lo digas. Mira, lo primero, Mariano, cuando uno está en una organización colectiva, lo que uno aspira es a tener participando en tu mesa la mayor cantidad de personas posible, que cumpla con los requisitos estatutarios y que con tus valores. Yo sí lamento que hoy que he entregado la posición de director ejecutivo lo hago con una organización muy fuerte, pero en la que hace falta probablemente un gremio importante, que es el caso de la Cámara de Comercio, con la que, hay que decirlo, Mariano, hay una excelente relación. Es decir, si hay esa percepción de que se fueron peleando y que no, para nada. Una excelente relación. Yo viví la salida de la Cámara de Comercio en el año 2004 y Cámara regresó y trabajó muy activamente dentro del gremio. Hoy no lo están y yo espero que esto pueda resolverse en el corto plazo y así será, estoy convencido de eso. Entonces, te diría que el tema de unidad gremial es un tema importante. Y lo segundo, aunque ya han habido esfuerzos bien importantes, yo te diría que el trabajo de proyección y acercamiento del CACIF con universidades, con el segmento de juventud, creo que tiene todavía un hándicap importante que llenar. ¿Y por qué razón? Porque el eslogan del CACIF es generando futuro. Sí. Es decir, está dedicado el trabajo desde su concepción a asegurarle futuro a las generaciones de gente joven hoy que a veces solo tiene la opción de salir para el norte. Y entonces, digamos, una organización por la que circule una mayor cantidad de jóvenes que se acerquen a ella sin ninguna, digamos, aprehensión, es algo que probablemente me hubiera gustado ver y que por supuesto la coyuntura muchas veces te devora. Hay un trabajo excepcional que está haciendo CACIF Joven, con limitaciones por supuesto, pero yo te diría que quizás ahí hay algo pendiente que estoy seguro que quien me sustituye lo va a abordar con mucho entusiasmo. Y antes de hacerle otra pregunta a Roberto, ya a punto de irnos, quiero agradecerle a Daniel y a Luis de la librería Quitapenas, que nos han pasado dejando un delicioso pan de jamón venezolano, exquisito. Ustedes no tienen idea lo bueno que está. Por favor, recuerden que en Quitapenas, en la librería, hay cafecitos, así que si quieren probarlo, vayan y pidan, porque ahí lo tienen disponible en la temporada. Daniel y Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué mangos son. De verdad que... gracias. Y bueno, Roberto... una nueva etapa en la vida. ¿Qué piensas, qué expectativas tienes de lo que va a ser? Porque me imagino que estás acostumbrado que vas a cualquier lugar y todo el mundo te quiere preguntar y sacar información y ahora ya estás libre de eso. ¿Qué es esta nueva etapa? Mira, lo primero es, yo no estaba buscando salir de la organización, debo decirlo, porque también había mucho como morbo alrededor de eso y entonces, ¿qué está pasando dentro del CACIF? Para nada. Yo decido dar este paso porque he recibido una propuesta de una corporación de la que me siento orgulloso, además la corporación financiera más importante de Centroamérica. Entonces me voy extremadamente motivado. Dejo una trayectoria gremial atrás, pero ahora vienen nuevos retos que son retos corporativos. No me estoy yendo del sector privado. A mí me gusta decir que también estoy regresando a él también, de alguna manera. Entonces, poder, digamos, aportar desde otra esquina, y vaya que qué esquina estamos hablando, al país en términos, digamos, de relacionamiento, en términos del tema de la juventud, el tema de tecnología, el tema de las relaciones con actores. Si yo puedo hacer eso y ponerlo al servicio de una empresa tan importante como es la que hoy me está acogiendo, yo la verdad es que no puedo más que sentirme muy contento, Carmina. Es un reto muy grande, imaginarás que después de 29 años, bromeamos antes de empezar el programa, es como que uno entre al kinder con un gran cartelito con el nombre, ¿verdad? Uno no sabe, está dejando su casa atrás,
Pero bueno, es un reto profesional que además me estimula y pondré todo mi mejor esfuerzo en ello. Hacer cambios después de cierta etapa de la vida, la verdad es que es un reto porque al ser humano el cambio es lo que más le da miedo. O sea que te felicito. Muchas gracias. Te deseamos Éxito. todo lo mejor en esta Gracias. nueva etapa. Te agradecemos todos los años que has trabajado también por el bien de Guatemala. Así es. Antes de irnos, ¿quisieras dejarnos unas últimas palabras? No, miren, Entendiendo que no es la última invitación que te Exactamente. hacemos, que el hecho de que al hayas dejado contrario. CACIF y que ahora estés en otro lado no significa que no vamos a estar atentos a tus escritos, a tus novelas, a tus libros, o a veces a comentar ya desde otra No. figura temas. Momento, tenemos que traer a Roberto para que nos haga una cata. Ah, bueno, también. También. Sí, dentro de mis chifladuras. No, encantado. Y la verdad es que muy motivado de poder recibir una invitación, además, en esta nueva capacidad. Mira, yo te diría, como mensaje final, tenemos un país lindo. Tenemos gente encantadora. Y estamos en el ombligo de América, lo que nos ha bendecido Dios, además, con un país con riquezas naturales preciosas, geográficas. Está en nosotros cultivar un mejor país. Y eso significa tener una actitud mejor, constructiva y positiva todos los días, a pesar de las dificultades que pasamos acá. Entonces, si yo algún legado quisiera dejar, que se lo digo a mis hijos también, es ser siempre positivo y optimista, porque el optimismo es tan contagioso como el pesimismo. Y si uno contagia optimismo, eso es lo que uno va a producir en los círculos a los que uno rodea. Así que yo creo que eso es un elemento que debemos siempre tener muy presente para hacer un mejor país. Muchísimas gracias. Gracias, Qué gracias. bueno, Mensaje muchas para gracias. dejarlo, claro que sí. Éxitos en todo lo que se te viene. Gracias, muy amable, y gracias por la invitación.